Listo, ahora sí está grabando. Bueno, entonces para la siguiente presentación les queremos exponer fibras huecas microporosas para la absorción de gases. Los integrantes del equipo son Camilo Riveros, Santiago Yara, Johan Rondal y quien presenta Milton Cárdenas. Entonces lo primero que tenemos que tener en claro es una breve introducción de las columnas de absorción de gases. Y pues para eso necesitamos saber qué es el proceso de absorción de gases. Y es que este es un proceso mediante el cual se separan analitos de interés de una fase gaseosa a una fase líquida. Entonces, teniendo esto claro, se tienen dos tipos de columnas, que son las columnas empaquetadas y las columnas de fibra hueca microporosa. Entonces, en la imagen de la izquierda se puede apreciar las columnas empaquetadas. Estas columnas empaquetadas están formadas por varias estructuras, así como ustedes pueden ver en pantalla, que hay cuatro estructuras diferentes que permiten un mayor contacto entre las fases líquidas y pues, entre la parte líquida y la parte gaseosa. Entonces, en ese tipo de columnas, la parte líquida se inserta por arriba y la parte gaseosa se inserta por abajo. Y esto permite, por así decirlo, la separación de los analitos de interés de la fase gaseosa. Como también se puede apreciar, el otro tipo de columnas que era de las cuales hablaban en nuestro artículo, eran las columnas de fibra hueca microporosa. Y básicamente la diferencia es que por lo general no es en contracorriente, sino que todos los fluidos van en una sola corriente y están separados por una membrana que recubre el líquido del gas. Entonces aquí podemos ver, por así decirlo, una expansión de esa membrana en donde moléculas, en este ejemplo de CO2, pueden pasar a través del módulo membranoso a la parte líquida. Y así se hace el proceso de separación. Entonces, estas son los dos tipos de columnas que se hablan en el artículo. Cada tipo de columna tiene una ventaja y una desventaja. Con respecto a las columnas empaquetadas, se tienen que, lastimosamente, el flujo es muy lento, por lo cual son procesos también muy lentos. Para la fibra hueca microporosa, se tiene que este tipo de columnas presentan ventajas, y es que se puede trabajar en diferentes flujos y esto no afecta, por así decirlo, el proceso de separación en gran medida. Por ejemplo, se puede trabajar a una mayor velocidad de flujo que en la columna empaquetada. Entonces, también en la columna empaquetada, pues digamos que si uno aumenta el flujo más allá de lo que está permitido, pues entonces se va a inundar la columna. Y de lo contrario, si se tiene un flujo que no es lo suficiente, pues no se va a llevar a cabo el proceso de forma adecuada. Entonces, digamos que estas son las diferencias. Eh, y por eso es que se prefiere el tipo de columna que es de fibra hueca microporosa. Los anteriores estudios a este artículo nos hablaban de que se centraban en la parte de la selectividad de la membrana. Sin embargo, este quiere, por así decirlo, sintetizar, o sea, se está dividido en varias partes y una de esas partes es como formar un marco teórico mediante el cual se puedan explicar los fenómenos de transferencia en la membrana. Ese es como el enfoque principal del artículo que les estamos exponiendo. Entonces, nosotros identificamos en el artículo una pregunta de investigación que es la siguiente, y es, ¿cuándo la ventaja de un mayor área por volumen proporcionada por las columnas de fibra hueca microporosa supera la desventaja de la resistencia de la membrana de intercambio? Entonces, digamos que, como se decía, el hecho de que hayan esta membrana de intercambio presenta ventajas, pero también desventajas, y es que esto crea una resistencia al flujo de especies. Entonces, esto es lo que se quiere, esta fue la pregunta de investigación que nosotros definimos para ese artículo. Entonces, siguiendo la pregunta de investigación, los objetivos son los siguientes. Primero es evaluar el impacto relativo de las ventajas y desventajas que se presentan en las columnas de fibra hueca microporosa para el proceso de absorción de gases. Entonces, para ello se definen los cuatro objetivos específicos primordiales.
Lo primero es desarrollar una teoría para el funcionamiento de los módulos de membrana de fibra hueca microporosa. Digamos que es como el desarrollo matemático, por así decirlo. Después de eso, se tiene que, con base en esa teoría, determinar los coeficientes de transferencia de masa en la fase líquida. Y esta es la primera parte del artículo. O sea, esta es la parte total del artículo, pero la investigación está dividida en dos artículos. En el otro artículo, que no vamos a hablar a profundidad ahorita, pero para complementarlo, lo que hace es que determina todos los coeficientes de transferencia de masa asociados al proceso y también compara los resultados obtenidos para los módulos de fibra hueca con las columnas empaquetadas, o sea, que hace la comparación. Bueno, la importancia de estas columnas y en general de los microporos. Es bastante importante en general en la industria para separar contaminantes que estén dispersos o estén disueltos en algún solvente. Por ejemplo, en la depuración de aguas residuales, es bastante usado este proceso, ya que, por ejemplo, a bajas concentraciones, a niveles de trazas, puede separar de manera eficiente o a flujos bajos también puede separar, cosa que una columna empaquetada no haría normalmente. A flujos altos también, evitando algunos problemas de las columnas empaquetadas como inundación o que no interactúen de forma correcta. Los microporos también son usados en otras gamas del conocimiento, como podría ser la cromatografía de exclusión de tamaño o permeación por gel, ya que pueden pasar diferentes partículas, tiene como una selectividad especial, dependiendo del tamaño que pueda o no pasar por la partícula. Al desarrollar la tecnología de columnas microporosas huecas, se puede llegar a una forma de separación más rápida que las columnas empaquetadas. En una columna empaquetada, normalmente lo que se busca es que haya mayor área de contacto, que por eso es que se pone esas cosas dentro de la columna. Al tener una membrana microporosa, este problema como que se soluciona, ya que se disminuye el área por el que debe pasar la sustancia, aumentando el área de contacto entre las sustancias, ¿sí? O sea, es como que lo que tenía que pasar antes por un lugar muy amplio, ahora tiene que pasar por un lugar pequeño y sí o sí van a interactuar entre ellos. Entonces eso hace que la separación vaya a ser más rápida. Listo, entonces con respecto al problema que se plantea, al sistema que se plantea en el artículo, se tiene las siguientes condiciones, el siguiente planteamiento. Y es que tenemos dos reservorios, uno con respecto al reservorio de líquido y otro con respecto al reservorio de gas. Entonces estos reservorios están conectados pues por bombas a una columna. Esta columna es de fibra hueca microporosa. Entonces, se tiene conocimiento, en el artículo se tuvo conocimiento de las concentraciones que se tenían en estos reservorios, de las concentraciones iniciales y también se podía medir las concentraciones después de llevado a cabo el proceso de absorción de gases. Entonces, digamos que con estas concentraciones se midió la desaparición de hidróxido de sodio porque debido a la reacción de hidróxido de sodio con dióxido de carbono, quien sería el gas de arrastre en este proceso. Entonces, midiendo la desaparición de hidróxido de sodio y pues las cantidades iniciales que se tenían en los reservorios, se planteó, por así decirlo, establecer las ecuaciones que modelaban este sistema de la siguiente forma. Listo. En la parte de las ecuaciones que vamos a explicar a continuación, pues las dividimos en 9, según cómo se fueron desarrollando. La primera es como el planteamiento general del problema. Los autores llegaron a esta conclusión en donde hacen una relación entre algunas propiedades, como lo es VL, que es la velocidad a la que fluye el líquido, y algo para resaltar aquí es la derivada de C en función de Z. Esta C hace referencia a la concentración del analito en el líquido en función de Z, en su posición en la membrana. A continuación vemos KL,
que equivale al coeficiente de transferencia de masa global en relación entre C y C asterisco. C, pues como dije anteriormente, es el analito en el líquido, y la otra es el analito en el líquido si éste estuviera en equilibrio con el gas. Posteriormente se realizó una integral que pues los autores no especificaron, desconocemos el tipo de la integral y el álgebra que realizaron, pero después de los procesos matemáticos llegaron a la expresión número 2, la cual podemos ver que ahora tiene nuevas variables que son importantes. Por ejemplo, tenemos L, que es la longitud del microporo, cosa que no se había tenido en cuenta en la primera expresión. Tenemos, por ejemplo, Q, que es el flujo volumétrico, tanto del líquido como del gas. Tenemos H, que es la constante de la ley de Henry, la cual pues hace una relación entre las presiones parciales y la concentración. Y tenemos ahora C sub 0 y C sub 0 asterisco. Esto hace alusión a la concentración en los reservorios. Podríamos decir que C sub 0 es la concentración en el reservorio líquido y la otra hace alusión al reservorio gaseoso. Aquí posteriormente se realizó un balance global de masa en los dos reservorios, que es lo que se tiene en la ecuación número 3. Y podemos ver algo bastante importante y es la derivada en función del tiempo. Esto nos quiere decir que la concentración de analito en los reservorios está en función del tiempo, va cambiando en función del tiempo. Las primeras dos se habían tomado como si fuese un flujo estacionario, solamente cambiaban en función de su posición en la membrana. Pero ahora vemos que en los reservorios es importante tener también en cuenta el tiempo. En las primeras partes esto no se tuvo en cuenta debido a que es un volumen bastante pequeño. Entonces los autores explicaban que no es como significativo el cambio. En cambio, en el reservorio, al tener un mayor volumen, sí hay que tener en cuenta estos cambios. Posteriormente, se realizó la ecuación número 4, que relaciona unas condiciones límites cuando el tiempo es igual a 0. Y lo que significa físicamente esta expresión es que lo que uno pierde de analito, un reservorio pierde, el otro lo va a ganar. Esto pues como conservación de la materia. Entonces, por ejemplo, si hay en nuestro caso hidróxido de sodio disuelto en agua, mientras va pasando el proceso de absorción, esta hidróxido de sodio lo va a ir ganando el gas. En la ecuación número 5 se realizó un balance de masa solo en el reservorio líquido, ya que, pues como dije anteriormente, nuestra sustancia de interés está en solución acuosa, es un hidróxido de sodio en solución acuosa, entonces necesitamos analizar pues principalmente la parte líquida. En la ecuación número 6 tenemos las condiciones límites que se usaron, en donde tenemos que pues a un tiempo igual a 0, la concentración que se va a tomar es la concentración inicial, como si no se hubiera dado el proceso de absorción todavía, como el reservorio sin haberle hecho nada. En la ecuación número 7 tenemos una relación, se juntaron las ecuaciones 2, 4, 5 y se integraron. Y ya después de la integral, para obtener las constantes de integración, se usó las condiciones límites del punto 6. Luego de eso llegaron a esta ecuación, que es como la más general, en donde al final vemos a tau, como para resumir la ecuación se dividió en dos partes, que pues la ecuación 8 está contenida en la ecuación 7 a través del tau, que pues los autores lo expresaron como un tiempo adimensional. En esa expresión de tau es importante resaltar la parte del 4K, todo ese término, que pues ya habíamos dicho que K es el coeficiente de transferencia de masa. Si este es mucho mayor a 1, pues matemáticamente sabemos que una función exponencial, cuando el interior tiende a menos infinito, pues se va a ir a 0. Entonces toda esa expresión quedaría como 1 menos 0 y se despreciaría toda esa parte. Esto, pues, como conclusión matemática, es que cuando tenemos un coeficiente de transferencia másica muy alto, este ya no va a tener relevancia en la concentración del analito. Físicamente, esto se representaría como que todo el soluto que ingresó se absorbe antes de que éste salga. Y ya teniendo la ecuación número 7,
se llegó a la ecuación número 9, que es como más particular a nuestro caso, que relaciona la cantidad de la concentración de hidróxido de sodio acuoso en agua con la concentración de hidróxido de sodio en los reservorios cuando el tiempo es igual a cero. Y pues se llevó a cabo esa expresión, que es como el resultado final que se obtuvo. Listo. Entonces, pues con respecto a los resultados también de nuestro artículo, se obtuvieron las siguientes gráficas. En la izquierda, como se puede apreciar, se tiene una gráfica que nos relaciona las concentraciones iniciales de hidróxido de sodio y las concentraciones también en función, las concentraciones finales, pues después del proceso, en función del tiempo. Entonces, como podemos ver, en sí la gráfica no nos da muchos datos hasta que no sabemos que estas concentraciones fueron predichas también pues, por el perfil de transferencia de masa que se encontró. También tenemos en la parte derecha el coeficiente de transferencia de masa con respecto al líquido que ingresaba y al líquido que salía de la membrana en función de la velocidad del líquido de entrada. Entonces estos son, por así decirlo, son resultados de una práctica experimental que se hizo que también fueron modelados por las ecuaciones que se tuvieron, que las explicó mi compañero Camilo. Bueno, nuestra formulación quisimos resaltar dos partes, el perfil de velocidad del líquido y el perfil de transferencia de masa por parte del líquido en la torre. Primeramente, pues se quiso analizar la velocidad que podría llevar el fluido, dado a que posiblemente el gas pueda variar esta velocidad. Para esto se tomaron dos condiciones límites, en la cual en el centro del tubo, cuando R es igual a cero, el esfuerzo cortante es finito. Y cuando está cerca de la pared de la culera del tubo, la velocidad en Z es cero por máximo esfuerzo cortante que se somete. Descendente al dibujo señalado, se puede ver el balance de la cantidad de movimiento en el que se resalta una gravedad negativa dado a que el fluido se dirige o pues se mueve hacia arriba. En este momento podemos ver cómo se genera la variación y se divide por el volumen, dejando así la variable R sin modificar, dado a que la velocidad del fluido depende de esta variable. Realizando los límites se puede ya encontrar la variación, y al otro lado podemos ver cómo se transforma en las presiones, dado a que el sistema se encuentra a diferentes presiones de acuerdo a la posición en la que se encuentra el líquido. Tenemos del Tao al realizar un intercambio en las gravedades y la densidad, dado a que ambas son distintas, se forma la P elegante, la cual contiene la presión normal y la variación de la gravedad en los distintos puntos. Procedente a esto, se realiza la integral en la cual encontramos la primera constante. Utilizando la primera condición límite, podemos definir que esta es finita, pues necesitamos que nuestro movimiento sea máximo en el centro de la tubería. Procedente a esto, utilizamos la ley de Newton, cambiándola a menos la viscosidad dinámica del fluido por el gradiente de la velocidad. Esta velocidad se vuelve a integrar, definiendo así una segunda constante, en la que al utilizar la condición límite 2, podemos definir el valor de esta constante, pudiendo llegar al final a pues, determinar el perfil de velocidad del fluido. En esta ocasión queda como la resta entre las dos P elegantes sobre el 4 por la viscosidad dinámica por la longitud, por la diferencia entre los dos radios al cuadrado. Ok, en parte al perfil de transferencia de masa,
Hay que tener en cuenta primero que el tubo que explicó mi compañero en el perfil de velocidad es un tubo pues, que en teoría está limitado por las paredes del tubo. Sin embargo, esas paredes del tubo son porosas. Entonces, debido a esa porosidad es que ocurre la reacción entre, bueno, en este caso, como lo resolvimos nosotros, es a partir de una reacción entre el hidróxido de sodio y el dióxido de carbono. Y ya, de esta forma, tenemos el balance de, de todo, sí, o sea, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, que está de primeras. Sabiendo que la primera parte, que es la ley de Fick, em, ya está realizada eh, después de, después de ese balance. Eh, Se puede notar que la ley de Fick se añade a ese balance y también se añade la concentración por el perfil de velocidad y de esa forma pues se llega al perfil de transferencia de masa. Este perfil de transferencia de masa no tiene una solución de momento viable para nosotros, o sea, no se conoce para nosotros el valor o la forma de resolver ese tipo de integrales y por esa forma se deja expresada. Aquí se tiene en cuenta que cuando R, en este caso, se tiene en cuenta el perfil de velocidad, que cuando R sea igual eh, R mayúscula, pues el valor del perfil de velocidad va a ser igual a cero, lo que nos otorga al final un valor de el delta grados de concentración B sobre el delta de R igual a cero. Y ya, pues eso sería todo. Tener en cuenta también que B se refiere a hidróxido de sodio. Y poco más, eso sería todo. Pues en la parte donde está el tubo se observan las condiciones límites, sin embargo, debido a la integral que se halló o a los diferenciales, no se, no hubo posibilidad de usarlos. Sin embargo, ahí se presentan. Y ya. Bueno, al finalizar esta parte experimental matemática y pues de la lectura del artículo, se logró determinar un perfil de transferencia de masa y pues un perfil de velocidad en el que se analiza la variación de la concentración del hidróxido de sodio en el líquido principal. Y como segunda conclusión, se puede afirmar que se trata de una difusión homogénea, pues en la parte experimental se asumió pues que era reacción inmediata para la elaboración. Sin embargo, en el artículo se señala que el hidróxido de sodio se va consumiendo a medida que va ascendiendo por la torre empaquetada al ir reaccionando con el dióxido de carbono, eh, señalando así una difusión homogénea. Listo, entonces gracias por la atención prestada.